es la batalla del pensamiento la primordial. Yo quiero, ya para ir cerrando esta extraordinaria jornada, quisiera que Alberto, hablando de la formación, es la formación un proceso de mediación entre la teoría y la práctica para hacer praxis, para transformar la realidad. La formación como un gran explosivo para hacer y profundizar la vía socialista. Es decir, la formación desde nuestra mirada, pero además la formación como un elemento fundamental para la transformación de la realidad. Alberto, ayer, hace unos días, tú referías una definición del diccionario del diablo, de Ambrose Bierce, el de erudición. La formación o la formación intelectual como un hedonismo individualista se convierte, como lo decía Mariátegui, también en tus palabras, en alguna oportunidad nos las referiste, de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, decía Mariátegui, diletantes, bohemios, disolutos. Él asumía su papel de constructor, estoy parafraseando a Mariátegui. Entonces la formación no como un entramado para el hedonismo intelectual, sino la formación como un proceso de mediación para la transformación revolucionaria, para la construcción del socialismo, para la construcción del pensamiento desneocolonial. Alberto, la formación desde nuestra mirada, la necesidad de la formación en el marco de la inauguración de la gran escuela. Yo le voy a dar para que nos hable de eso y 2 minutos después una ronda corta de 2, 3 minutos, pero en este caso, Alberto, el tema de la formación. El tema de la formación forma parte del proceso emancipatorio, sin duda. Lo de Mariátegui decía con respecto a cierta intelectualidad que se solazaba en el rejuego erudito y en el ingenio expresivo solamente, decía aquello de nada me es más antitético que un bohemio puramente iconoclasta y disolvente. Porque al fin y al cabo estaba situado en eso que decía, en una posición de solaz individual, de disfrute individual de su juego cotidiano y no estaba situado en una perspectiva de responsabilidad como sujeto social, que lo es de todas maneras. Decía José Saramago que antes de ser intelectual se es ciudadano y se asume las responsabilidades que eso implica, como lo hacen todos los demás. Esto me parece importante porque la preocupación por la formación estuvo desde el principio de las repúblicas también, y estuvo antes, inclusive en las sociedades prehispánicas, que había centros educativos y existían, si en el caso de las civilizaciones más proyectadas y más revisadas, como en el caso de las sociedades prehispánicas mexicanas, ahí estaban los sabios de la palabra que se llamaban los tlamantinime, y en el caso incaico, por ejemplo, estaban los amautacunas, los amautas. Expresión que toma Mariátegui para su revista, la revista Amauta, y la gente solía decirle a él mismo el amauta. Un hombre que era autodidacta y que hizo un trabajo extraordinario desde la experiencia y la vivencia social para construir. Y estudioso, pionero del marxismo latinoamericano. Pero un marxismo con, digamos, raíces que estaban en lo étnico, que estaban en lo cultural, que estaban en lo social americano y en la perspectiva de una visión muy clara de la historia. Entonces iba a decir que la formación al inicio de las repúblicas también está. El pensamiento de 2 figuras de venezolanos muy importantes como Simón Rodríguez y Andrés Bello, distintos entre sí, pero convergentes en los principios, dejan muchos aportes. La idea de la formación por el lenguaje, para seguir con la referencia que se hacía antes, para
Bello, por ejemplo, hacer una gramática de la lengua castellana era confrontar con la gramática de Nebrija, que tenía como base más bien la estructura de la lengua latina. Y él se plantea para una nueva realidad, una nueva lengua para nombrarla, decía, y formulaba planteamientos de independencia expresiva para América Latina. En el caso de Simón Rodríguez, también va a haber coincidencias en ese sentido, pero las coincidencias mayores están en que Bello, por ejemplo, pensaba que repetir lo que era el conocimiento europeo para enaltecerlo de una manera fetichista era hacerle, son sus palabras, en la célebre instalación de la Universidad de Chile, que él creo que él fundó, él decía, sería hacer ese fetichismo con la ciencia y la cultura europea, sería rendirle un flaco servicio a la ciencia y a la cultura de los propios europeos. Es decir, no hay reflexión, no hay visión crítica, y luego es sencillamente petrificar aquello, ¿no? Simón Rodríguez se plantea cosas muy similares, se plantea la necesidad de la formación, llega a distinguir muy claramente entre lo que es la formación y la educación, la instrucción y la educación. Él va a dejar también elementos muy importantes en cuanto a la reflexión desde América Latina vinculada a la idea de las necesidades y a los modos de ser. Es decir, está pensando en un sujeto que debe tener un proceso de desarrollo abierto. Ese es un poco el planteo de Rodríguez. Andando en el tiempo, cuando llegas a Bolívar, Bolívar se preocupa por cuáles han de ser los elementos, por ejemplo, para la formación de su sobrino Fernando, y tiene unas páginas importantes en relación con eso, que han sido muy frecuentemente estudiadas y revisadas. Llegas al pensamiento de Martí. Martí hace una revista que se llama La Edad de Oro, que está dirigida a los niños, está dirigida a los que van a ser los hombres del mañana en América Latina, en nuestra América, y Martí piensa en un sujeto crítico también. Formación entonces es dar esa posibilidad. Y él partía, vuelta a lo que le preguntabas a Enrique, partía de que el lenguaje es muy importante. Hay una expresión de Martí fundamental, dice el lenguaje es jinete de la idea y no su caballo. Ese planteo que está en un texto que tiene que ver con Venezuela, que es el que le sirve de presentación al poema del Niágara, ahí está esa idea. El lenguaje es jinete de la idea y no su caballo. Dice también, y en este caso es en la Edad de Oro, dice, un hombre honesto es el que dice lo que piensa y lo dice bien. Esa idea de la función del lenguaje como formadora de realidades en el plano de la percepción social del mundo es muy importante, pero es muy importante también la idea de la incorporación de lo ético. Hay un hombre honesto es el que dice lo que piensa y lo dice bien. La formación no puede hacerse a base de fake news. Por cierto, una expresión que se dice en otro idioma, cuando eso lo que significa es noticia falsa, entonces cobra cierta envergadura. Cuando se dice fake news, la gente trata de decirlo como llenándose la boca, cuando en realidad se está refiriendo a noticias falsas, a mentiras. La idea de posverdad es un eufemismo para no decir mentira también, ¿no? La palabra mentira. Es decir, que se le da prestigio, se le da prestancia a lo falso, para que entonces entre a jugar un papel la mentira y entre a jugar un papel la falsificación dentro de los discursos que más bien tendrían que revelar la verdad. Es decir, tendrían que utilizar el lenguaje como jinete de la idea y no
como su caballo. Y además se vulnera la idea del hombre honesto, el que dice lo que piensa y lo dice bien. Ahí dice lo que le conviene y lo dice de una manera artera y mentirosa. La formación entonces tendría que pasar por la revisión de estos elementos. Son los discursos que se ponen en el plano mediático que terminan reemplazando lo que es reflexión, análisis, que solo es posible si se tiene una formación, si se tiene una cierta integridad, si se tiene una condición adecuada de ciudadanía, de sujeto social de una patria. La palabra ciudadano tiende a excluir al campesino, pero ese también es sujeto, no menos importante. Entonces, la idea de formación pasa por todo eso, que es la evaluación de la realidad, su presentación analítica, comprensiva y crítica. Me parece importante eso, porque sobre esa base se puede construir, sobre una base de noticias falsas y de mentiras, de fake news o de postverdades. No es posible construir sino situaciones falsas y mentirosas, manipuladoras. Y eso es vivir engañado. Eso es crear ilusiones y morirse de desengaños. Eso me parece que es importante destacarlo, porque la formación es una obligación de los organismos del Estado. Es una obligación de la ciudadanía y del propio campesinado que lo ejerce bien, porque la formación para el cultivo de la tierra se recibe en la casa y se hereda, así como el valor de la relación con la tierra se recibe ahí y se proyecta en el tiempo. Entonces yo creo que esa idea de la formación es muy importante destacarla. La formación es, por un lado, relativa al conocimiento, pero por otro lado es relativa al bienestar, está relacionada con el bienestar. Cuando se habló de colonialidad del saber, aludiendo a la expresión de Aníbal Quijano, el historiador peruano y sociólogo peruano, nosotros estamos pensando en cosas como esta, la colonialidad del saber. Cuando mencionamos los estudios de ese europeo que hace vida y trabaja en México de hace tiempo, que se llama Serge Grusinski, que hablaba de la colonización del imaginario, estamos pensando en eso también. La colonialidad del saber y la colonialidad y la colonización de los imaginarios pasa por un proceso formativo, artero y de principios y propósitos contrarios a las poblaciones de nuestro continente. Es decir, abona a la dominación externa, abona al neocolonialismo, abona a las políticas hegemónicas. Mientras que una formación desde una perspectiva de sustento, de soporte latinoamericano, nuestroamericano, esa es una formación que propende a las posibilidades abiertas a la población de este continente y las posibilidades abiertas hacia la emancipación, hacia la liberación. Extraordinario. Bueno, ya estamos casi terminando la jornada. Hay debo recordarlo, un grupo de pensadores militantes que hablan de la formación, hablábamos de la formación como un proceso de mediación,
para la transformación social, para la transformación revolucionaria. Ahí se inscribe Iñaki Gil de San Vicente, obligatorio revisarlo, Jorge Weinstein, Atilio Borón, Luis Brito García, Vladimir Acosta. Bueno, ustedes que yo tenemos el honor de compartir en este momento acá, pero todo ese grupo, esa playa de hombres intelectuales, militantes comprometidos con la idea de transformación social. La militancia y la formación son elementos indisolubles para la construcción del socialismo. Entonces, es obligatorio. Se nos quedan muchos, no recordaba ahorita Mafalda, si todo estuviera aquí en este momento y en la tira de Quino, Mafalda colapsa porque se le presenta todo, Pelé, el fútbol. Bueno, nosotros quisiéramos tener y referir todo lo que tenemos, pero el tiempo se nos acorta y debemos cerrar esta primera jornada de instalación de la Gran Escuela Nacional de Formación. Vamos a dar un recorrido de 2 minutos, por favor. La derecha, hablo del imperio y la oligarquía, por supuesto, y sus políticos obsecuentes, que le siguen directrices al imperio y a la oligarquía, dicen a veces frecuentemente, que es que las revoluciones políticas intentan lavarles el cerebro a la gente. Esto lo hemos escuchado muchas veces. En realidad lo que ocurre es que desde que el capitalismo es capitalismo, unos dicen que 3 siglos, otros dicen que 5, otros dicen que 7 siglos, ¿no? Es una barbaridad de años, 300, 500, 700 años. Desde que existe el capitalismo, una tarea central del sistema capitalista, culturalmente hablando, políticamente hablando, ideológicamente hablando, doctrinalmente hablando, porque aquí sí cabe la palabra doctrina, adoctrinación de la gente, pues. Una de las grandes tareas que se ha planteado el capitalismo es precisamente lavar los cerebros. O sea, la fake news, las noticias falsas, como la guerra mediática hoy, para recoger con un concepto más amplio la cosa, no es sino expresión de una situación que el capitalismo creó, pero claro, esa situación creada por el capitalismo ha llegado a un nivel en que ellos pueden decirle cualquier cosa al mundo y ya la mente del mundo, comillas pues, comillas porque esto nunca puede ser una afirmación absoluta, siempre va a ser una afirmación relativa, y relativa por supuesto en términos incluso porcentuales pues, pero en todo caso uso la expresión. Ellos consideran que hay un clima apropiado para ellos decir lo que les parezca y las mentes estarán más o menos preparadas porque ellos se han encargado de preparar las mentes para recibir cuanta barbaridad digan ellos. Por eso los venezolanos nos reímos cuando están hablando de la dictadura chavista en Venezuela y resulta que hemos hecho 25 elecciones en 20 años pues. Y cada vez que hay un conflicto aquí, esto es doctrina bolivariana, chavista, cada vez que hay un conflicto más o menos serio en el país, que necesitamos despejar qué es lo que el país está sintiendo, qué es lo que cree y cuál es su decisión, llamamos a la gente a que vote y diga, mira, ¿qué es lo que ustedes dicen? Pues? Y los bolivarianos solamente vamos a hacer lo que el país diga, lo que el país resuelva, como ha sido siempre. De las 25 elecciones hemos ganado 23, pero perdimos 2 y reconocimos. De inmediato además, sin esperar que los números estuvieran concluidos. Ahora, es que dejé un cabo suelto a propósito de tu comentario anterior. Yo creo que hay un hilo conductor en todo este pensamiento. Claro que lo hay. El hilo conductor del pensamiento liberador. Por supuesto que lo hay. El imperio y la oligarquía han librado una lucha, una guerra denodada, usando todos sus recursos para evitar que los pueblos tomen conciencia de su problema, para lograr que los pueblos entiendan claramente quién es el enemigo, dónde está el enemigo, cuáles son los enemigos.
Ha sido torrencial este aguacero desde que llegó el capitalismo con su cultura, que es la cultura capitalista. Porque no hay que creer que el sistema capitalista es puramente un tema de que yo pago con unos billetes y me dan un vuelto, un cambio. El capitalismo es más que dinero, es más que economía. El capitalismo es una cultura. Desde que llegó el capitalismo con sus antivalores, adoptó esta tarea, la tarea de acomodar las mentes. Y por eso tenemos una guerra mediática hoy con la fuerza con que la tenemos a nivel del planeta. Déjenme decirles una cosa, que ustedes se la suponen, pero es un detalle. Cuando Teodoro Roosevelt, el hombre del garrote, llega a la presidencia de los Estados Unidos, que llegó en 1901, después que asesinan a McKinley, a William McKinley, que era republicano también, Teodoro Roosevelt no llegó a la presidencia de la República apoyándose en el Partido Republicano, que era su partido. Llegó a la presidencia de la República apoyándose en una nube de periodistas, en una nube de comunicadores, en una nube de gentes de radio. Fue así como llegó. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Cuál fue la guerra de Santander contra Bolívar? Fue una guerra mediática, aprovechando la ausencia del líder de la independencia, que estaba en el Perú en otras tareas. No solamente le suspendieron la ayuda económica desde Bogotá a la campaña del sur, sino que encima de la campaña denigrante contra Bolívar, le quitaron la autorización para comandar las tropas en un país que no fuera Colombia. Es por eso que Bolívar apela a Sucre y lo pone a comandar la batalla de Ayacucho. Ahora, claro que hay un hilo conductor, para no perderme del rumbo, para no perder el hilo, pues. Claro que hay un hilo conductor. Históricamente, el comandante presidente Chávez, que es por cierto un desarrollador, es un profundizador, es un ideólogo bolivariano, buena parte del pensamiento bolivariano que se quedó sin desarrollo, porque como decíamos antes, Bolívar estuvo demasiado atareado en las funciones militares. Buena parte de ese pensamiento fue desarrollado por Chávez. Entonces Chávez nos habla, porque siempre tuvimos un proyecto que no tenía piso histórico concreto. Siempre tuvimos un proyecto revolucionario. Yo vengo de las luchas del 60, junto contigo, junto con varios. Ustedes no, ustedes son unos chamos. Pero Alberto sí, anduvimos juntos en esos años. Tú sabes, Alberto, que el pensamiento sobre el que apoyábamos el planteamiento revolucionario, encima de que el planteamiento nuestro no tenía un proyecto global, coherente, sistemático, valga la redundancia, pues todos los proyectos son sistemáticos. Encima de eso, resulta que no le habíamos dado plataforma, piso, sustento histórico a ese proyecto. Y esto lo hace Chávez. Es Chávez quien crea la plataforma histórica sobre la que estamos caminando, porque dice un momentico. Incluso se lo dijo a la gente de la causa de REN en una ocasión. Ustedes han leído esto en los libros referidos a Chávez. Bueno, ¿y ustedes por qué ponen en ese cuadro de próceres que tienen ahí, ponen a fulano y a mengano y a perencejo? Está muy bien que los pongan, pero ¿por qué no está Bolívar ahí? Es decir, ¿cómo es que no está Simón Rodríguez ahí? ¿Cómo es que no está Ezequiel Zamora ahí? O sea, ¿qué proyecto revolucionario es ese que no toma en cuenta nuestra propia cultura, que es sobre todo historia? Bueno, es idioma, es un poco de cosas, cómo no la cultura. Pero es en su parte significativa y trascendente, es principalmente historia. Entonces, claro, el proyecto histórico, el árbol de las tres raíces, como lo dijo Chávez, porque tenía que darle un piso, insisto, concreto al proyecto, Bolívar, Rodríguez, José Robinson, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Y no hay tiempo para que nos paremos aquí, ¿por qué? A decir por qué. Pero todos entendemos eso. Pero tú sabes que hay más raíces en ese proyecto. Te tengo que decir una cosa que lo venimos haciendo con la Revolución Bolivariana y que lo venimos haciendo con Chávez y desde Chávez.
Y es que junto a esas raíces no está Rafael Urdaneta. Y es que junto a esas raíces no está Antonio José de Sucre. Y es que en esas raíces no está Francisco de Miranda. Es un Quijote y no está loco, dijo Napoleón cuando conoció a Miranda. ¿Por qué? Porque Miranda, cuando lo conoció, lo primero que hizo fue plantearle el proyecto de independencia de América, que era lo que andaba haciendo en Europa, y que fue lo que hizo durante todo su viaje de casi 4 años, pues. Que fue a dar hasta Rusia por allá, con la Catalina, pues. ¿No? Andaba abriéndole camino al proyecto. Todos sabemos que la gente que yo estoy mencionando, estos líderes nuestros, estos jefes nuestros, forman parte de esas raíces históricas. Pero el comandante presidente Chávez estaba haciendo una cosa que es elemental. Estaba nombrando el núcleo, el núcleo principal, el núcleo básico, esencial del proyecto revolucionario, que él lo recolocó, lo replanteó y que él lo sacó a flote, pues. Porque este proyecto, como decía Chávez, llegó para quedarse, no tiene vuelta atrás. Pero es verdad que también tiene 200 años, porque este proyecto de Chávez es el proyecto de Bolívar. Entonces, claro que hay una continuidad. Tanto hay continuidad que Chávez, como dije antes, se venía desde Cristo para acá, pues. Y comenzaba por el Galileo, pues. Hablando de la naturaleza revolucionaria del cristianismo, pues. De lo cual el propio Cristo dio testimonio, pues. Yo me consigo, sin embargo, estudiando a Chávez como lo vengo estudiando, como creo que estamos obligados a hacer. Yo, sin embargo, me consigo gente que de golpe la leo suelta por ahí, y entonces yo leyendo a Sartre, entonces me consigo con una cosa que me habla del comandante Chávez. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Que lo que Chávez no nombró, estos no eran los libros que él cargaba debajo del brazo y que nos leían a los presidentes o que escribía en las líneas de Chávez. Una cantidad de autores, quién sabe cuántos que Chávez leyó, nunca los nombró. Pero tú te consigues con el pensamiento de los autores cuando lees a los autores. Chávez nunca nombró yo no lo oí al menos. Me perdonan la barbaridad si es que estoy diciendo una cosa que me ocurrió puramente a mí, pues no le ocurrió a los demás. Pero yo nunca oí a Chávez hablando de Tomás Chankara, el líder africano de Burkina Faso, pues. Que por cierto, fue un líder africano muy parecido a Chávez en cuanto a su trayecto vital y también su trayecto político y militar. Bueno, es posible que Chávez lo nombrara, yo no me enteré, pues. Confieso mi ignorancia si eso ocurrió. Pero después que uno se pone a meterle el diente, como se dice en el lenguaje coloquial, a Chankara, uno se consigue, no, Chávez tenía que haber leído de este hombre. Es imposible que Chávez no leyera de Tomás Chankara. Un hombre que además fue asesinado antes y ciertamente tenía un parecido, era un líder militar joven, africano. Entonces nos han engatusado con Patricio Lumumba, que fue una tremenda figura de la lucha congoleña en África, pero entonces mantienen a la gente en Patricio Lumumba y no le hablan de más nadie, no nombran a más nadie. Es el cuento que estaba echando yo de Bolívar aquí cuando comenzamos la conversación. Pero Chávez sí lo conocía. ¿En qué tiempo leía Chávez? Bueno, ya sabemos, de madrugada. Pero tú deduces, después de conocer a Chávez, después de ver a Chávez actuando políticamente, como jefe político, como jefe de Estado, de gobierno, de partido, como jefe de masa, como líder de masa, aparte de comandante militar, tú te pones a conocer a Chávez y cada vez te consigues cosas de Chávez que Chávez nunca las dijo.
Entonces, claro que hay continuidad. Y toda esta patria grande, aquí estamos diciendo Bolívar, Martí, estamos diciendo Fidel. Tú no puedes explicar la América Latina del siglo XX y después esta en la que estamos del XXI, sin hablar de Fidel Castro. Por Dios. Porque Cuba llegó en 59, estamos nosotros aquí, en 21. Para despachar eso con una frase, pues. Es imposible explicarnos América Latina después de la Revolución Cubana sin pasar por la Revolución Cubana. Pues. Es imposible. Digo yo a veces, y estoy convencido de eso, que no tenemos idea los latinoamericanos de los sacrificios que Cuba ha hecho por la revolución en la patria grande, por la revolución en América Latina, por la revolución entre estos pueblos nuestros. No tenemos idea de eso todavía. No tenemos idea, no tenemos idea completa, pues, porque sí tenemos idea. Y apreciamos mucho el ejemplo cubano. Incluso ahora, mucho más en tiempos de revolución, porque por ahí están las misiones médicas cubanas, por ahí están las misiones alfabetizadoras cubanas, por ahí están los cubanos que nos están ayudando con la educación, con la cualificación de la educación, con la mejoración de la educación. Por supuesto que hay una continuidad. Y bendito sea Dios que existe esa continuidad. Porque eso le da un tremendo piso, un sustento muy firme a esta revolución. Porque es al mismo tiempo toda la revolución de América Latina y el Caribe, de la patria grande, pues, de nuestra América, pues. Bueno, unidas con lazos que el pueblo formó. Hasta el himno nacional nuestro es latinoamericanista, pues. La América toda existe en nación. Por Dios. Aquí está el mandato, pues. Aquí está el Padre Nuestro, pues. Y frente a eso lo que tenemos es que persignarnos. Esta es la palabra del Padre Libertador y es la palabra de los fundadores nuestros, pues. Bueno, en aras del tiempo, porque yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo, pero con lo de formación. Voy a ser puntual con 3 cosas nada más. Tres cositas. Y perdónenme lo de una anécdota que diré por allí. Mire, la primera cosa es una crítica necesaria, objetiva, seria y positiva siempre. Yo creo que el proceso revolucionario y el gobierno revolucionario, nosotros hemos tenido muchísimos planes de formación, muchos. Cada institución crea una escuela de formación y, en fin, busca los facilitadores, como se le dicen, y la cuestión. Hemos tenido distintas escuelas de formación, pero no hemos tenido un verdadero plan de formación. Esa es la crítica. Creo que necesitamos, quizás ahora con esto, con el CEIBA, con el Congreso, con la escuela de escuelas del Congreso, logremos consolidar una sola escuela de formación con un programa de verdad que esté estructurado, en donde todo esto de lo que nosotros venimos hablando y otra gente a nivel nacional está hablando sea la columna vertebral de esa discusión. Entonces necesitamos de verdad, es una gran escuela de formación única con un programa. Y un programa hilvanado, consecuente, y no que cada quien ande como a la deriva por allí, al garete, inventando los planes de formación y metiendo en esos planes de formación lo que ellos consideran que debe ir allí. Creo que ahí tenemos que ser más serios y más objetivos. Esa es la crítica. Esa crítica no es negativa. Esa crítica es para nosotros darle de aquí en adelante como el cambio. Yo creo que este es el momento con lo bicentenario. El segundo punto que quiero tocar, que es lo anecdótico. Mire, nosotros, profesor Alberto y yo estuvimos durante nuestra vida universitaria, estuvimos en el Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febre. El profesor Alberto estuvo en la Escuela de Letras, de la cual no se desligó nunca. Yo también estuve allí, no colaboraba y trabajaba con ella y además de otras instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el Instituto de Investigaciones Literarias hubo una época, yo creo que eso se perdió, profesor, creo. Hubo una época en que se presentaron unos planes de formación. Y unos planes de formación para quienes trabajábamos allí, para quienes estaban estudiando, no solamente en la Escuela de Letras,
Iba gente de escuela de historia, de educación en la universidad y gente que ni siquiera era universitaria en esos planes de formación. Un momento que llegó alguien a quien recuerdo con muchísimo afecto, mucho afecto, que fue este profesor que vino a hablarnos de literatura cubana, Redonet Cup. Salvador, ¿no? Creo que se llama, Salvador Redonet Cup. Y Salvador hizo, eso fue creo que mediados de los años 90, por allí, 94, 95. Fumaba mucho Salvador. Y él vino a presentarnos el cuento cubano. Él nos hizo un seminario intenso sobre el cuento cubano y nos mostró la otra parte que no conocíamos. ¿Sí? No solamente de la escritura, de cómo escribirlo, sino la caribeñidad y también todo el proceso de la negritud que había en esta narrativa. Fue espectacular y por supuesto allí estaba de fondo, cuando uno sabía leerlo, allí estaba lo ideológico, allí estaba planteado. ¿Sí? También estuvo Suardíaz, que llegó allí también en la Edad de Oro, que se estudió, Luis Suardíaz. La Edad de Oro y la cuestión. Hubo otra gente, hubo mucha más gente, pero fue un plan de formación anual que se iba preparando y del cual nosotros no nos podíamos desprender porque nos estábamos formando con gente que venía de cualquier parte del continente, porque vino el profesor Hugo Rivabuglio, era uruguayo, creo que era uruguayo, a hablarnos del pensamiento latinoamericano y nos estaba situando en el contexto. Realmente, ¿sí? Esto después se ahondó mucho cuando se organizó allí la maestría en literatura iberoamericana. ¿Qué quiero decir con esta cuestión? Que cuando hay conciencia de la necesidad de la formación, que cuando hay conciencia de lo que se debe hacer, esto hay que hacerlo. Y hay que darle toda una estructura y todo un corpus, todo lo que uno deba llevar adelante para hacer esos procesos de formación que son fundamentales y que son necesarios, y para debatir, para reflexionar y para cuestionar, que son necesarios. Y el tercer y último punto, quizás sea otra anécdota, pero es una anécdota americana y que nos viene americana en el sentido amplio, ¿no? Con Simón Rodríguez. Simón Rodríguez en Chile, dando clases en Chile. Y él partía de su propia experiencia, de su conocimiento. Y el escándalo que arma Simón Rodríguez en Chile cuando explica el cuerpo humano y se desnuda para explicar el cuerpo humano, ¿sí? Que es la práctica, es el conocimiento, es la forma. Es decir, voy a ir no a mostrarle los eufemismos, no a mostrarle las láminas, no, voy a ir a mostrarle la realidad. Y yo creo que esa es la educación que nosotros tenemos que hacer. Esa es la educación que nosotros tenemos que plantear, partiendo desde nuestra propia realidad, conocer la situación en el contexto latinoamericano, la situación venezolana, ponerla en contexto con el Caribe, con Latinoamérica, y reconocer que nuestra educación, y tomo lo de educación que lo mencionaba el profesor Alberto, lo tomo porque nuestra educación no debe ser simples programas como acartonados, repetitivos. No, yo creo que eso debe cambiar. Eso también tenemos que cambiar. Eso es más en la estructura del país, pero nosotros tenemos que comenzar a pensar en estos cambios que necesita la revolución, que necesita el país y que nosotros debemos proyectar hacia el resto del continente. Muy puntual esto para decir que es necesario y sobre todo es muy, muy, muy urgente que debatamos todos los distintos puntos que nosotros consideramos pertinentes de debatir. Nos deja ahí, Enrique, insumos. Bueno, ciertamente el Sistema Nacional de Formación viene haciendo un esfuerzo, Enrique, por amalgamar todos estos esfuerzos que pudieran irse generando y que parecieran estar aislados. Construir una gran red de formación que nos permita avanzar de manera unida sobre la construcción de esta programática, ¿no? De estos programas, de estos contenidos, de estos referentes teóricos que obligatoriamente nos deben llevar a dar un salto cualitativo del cual siempre nosotros hablamos y a veces se convierte en un lugar común, pero el Sistema Nacional de Formación, allí está el vicepresidente de Formación, nuestro hermano Héctor Rodríguez,
con la orientación directa, por supuesto, del presidente Nicolás Maduro, del vicepresidente Diosdado Cabello, en el Estado, Jason Guzmán, protector del Estado, y venimos haciendo un esfuerzo con los círculos de lectura parroquiales, en las VC, en las estructuras. Es un esfuerzo para unificar todo el plan formativo. Ciertamente nosotros hemos hecho hoy un esfuerzo tremendo, pero además hemos ido detonando ya propuestas, hemos ido detonando propuestas que de alguna manera, seguramente, y en el medio de la crítica y de las propuestas que hemos generado, bueno, van a resultar como elementos provocadores para el debate. Estoy seguro de eso. Lo que aquí se ha dicho son elementos provocadores para el debate. Alirio, ¿querías decir algo? Yo estoy convencido, yo tengo, perdonen ustedes, yo tengo toda mi vida formando gente, y formando gente de manera revolucionaria, desde las aulas universitarias y luego afuera. Y en estos últimos años he estado dedicado a la formación de partidos, a la formación política en términos de partidos, en términos bolivarianos y chavistas, pues. Yo estoy convencido de que lo que ocurre es que la revolución bolivariana y chavista, esta nuestra, llegó a un momento en que tiene que pasar a la creación de la utopía concreta. O sea, llegó el momento de que resolvamos, para decirlo con una sola expresión, con un solo término, con un verbo, pues que es el verbo resolver. Llegó el momento de que resolvamos. Entonces la formación en este momento, para la producción, por ejemplo, es formación política, como no, es formación política, pero tenemos que enseñarle a la gente desde cómo se siembra la mata, pues. ¿Por qué? Porque la burbuja petrolera nos tuvo en 100 años y más, porque si nos colocamos en sumar que estamos en 1914, ya pasamos por 2014. Entonces, llegó el momento de crear la utopía concreta, y la utopía concreta tenemos que crearla a todos los niveles. Luego, la formación política que necesitamos ahora no es la formación que siempre nos dimos y nos ofrecimos, que era una formación más o menos libresca, estudiosa, a partir de los documentos, a partir de los libros, a partir de las referencias conferenciales o charlistas. Ahora tenemos una problemática a la cual tenemos que darle respuesta, y además de manera urgente, porque es que la guerra nos empuja a eso, por lo cual de lo que se trata es de crear la utopía concreta, y la utopía concreta es utopía, pero es concreta, es ahí, y tiene que ver con los problemas directos de la gente. ¿Cómo organizamos mejor al poder popular para que sea más eficiente? ¿Cómo mejoramos la entrega de la alimentación? ¿Cómo mejoramos la distribución de los servicios públicos? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para cualificar nuestro trabajo? Que para eso hay teoría, para eso hay teórica. ¿Cómo hacemos nosotros para cualificar nuestro trabajo práctico con la gente, nuestra construcción con la gente misma, metidos dentro de la gente, como intelectuales orgánicos, pues, metidos dentro de la gente, produciendo dentro de la gente ideas sociales, económicas, ideas de la vida en colectivo, ideas políticas? ¿Cómo hacemos nosotros para construir dentro de la gente? O sea, ¿cómo hacemos para crear la utopía concreta? Esta es una formación que no es la formación que comenzamos a darnos cuando leímos El Capital, de Carlos Marx, o cuando leímos más bien el manifiesto, pues, que fue lo primero que leímos, pues, el manifiesto comunista, de María Ángel. O sea, es otra cosa, porque además el mundo ha cambiado mucho después de todo eso, y tenemos una realidad que nos circunda, que nos rodea, que está lleno inmediato de nosotros, para la que tenemos que tener respuesta. Entonces, por eso es que de alguna manera pareciera que lo que hemos hecho no sirvió de nada. No, es que correspondía a otra etapa. Correspondía a otra etapa del desarrollo de la revolución bolivariana y chavista. En este momento, estamos en el momento de construir la utopía concreta. Y eso exige mucha teórica, concreta, por supuesto. Tenemos que remitirnos a una literatura nuestra. Yo me estoy leyendo Los cordones industriales, una cosa que se publicó en tiempos de Allende, ¿no? Por decirte algo, Enrique, yo me estoy leyendo Los cordones industriales. ¿Por qué? Porque ahorita estamos montados en organizar los trabajadores para que los trabajadores consigan ser, como queremos que sean todos los sectores sociales en la revolución bolivariana y chavista, para que los trabajadores sean la fuerza que queremos que sean, pues.
compacta, clara, organizada, con capacidad para ponerse de acuerdo en sus tareas políticas revolucionarias. Excelente, Lirio, en la teoría, en la utopía concreta, Cleber Ramírez, Fabricio Ojeda, Alfredo Maneiro, tres referentes fundamentales que tenemos que los nombró Chávez y que los tenemos que estudiar. Alberto, Ambrose Bierce, el diccionario del diablo, no se me queda eso en el tintero. Tú mencionabas hace rato de Ambrose Bierce. Es un escritor norteamericano de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, autor de ese libro que acabas de mencionar, que se llama El Diccionario del Diablo. Era un hombre vinculado al trabajo del humor, al trabajo de la crítica desde el humor, pero también era un hombre de pensamiento y de principios. Le decían en inglés en su país, le decían bitter Bierce, Bierce el ácido. Aquí diríamos quizá el amargo, ¿no? Más bien le cambiaríamos el sabor. Pero era muy reverente. Se fue de los Estados Unidos desencantado con las características de aquella sociedad. Se fue a México y participó en la Revolución Mexicana. Fue Carlos Fuentes quien recogió esa referencia y escribió ese libro que se llama Gringo Viejo, que fue llevado al cine. Él escribió el Diccionario del Diablo y fue un gran cuentista también. Este hombre, cuando se refería a ese juego de la intelectualidad dentro de modelos muy convencionales, decía que se solazaban en la erudición. Y cuando definía la erudición, decía que la erudición es el polvillo de un viejo libro revuelto en un cráneo hueco. Esa perspectiva de Ambrose Bierce a veces viene bien para ese juego era polilla, el vicio de la cita erudita, el vicio de la referencialidad que está en otra parte, que es un poco del afán de lucimiento particular, individual, que es la idea de que hay que apabullar y todo eso. Eso es lo que estaba cuestionando. Yo creo que nosotros hemos tenido a nuestras propias instituciones de enseñanza, por ejemplo universitarios, muy saturadas de ese vicio, y creo que llegamos a unos tiempos, como un poco en la línea de lo que mencionaba Lirio, unos tiempos en que los espacios que representan las universidades como lugares para la formación y los espacios incluso de las universidades nuevas que se han creado en los últimos años, están muy marcados por ese vicio al que hacíamos referencia. Son lugares que hay que volver a tomar en el sentido de la funcionalidad que deben cumplir para el país. Eso supone recanalizar recursos, supone retomar un poco el sentido de esas instituciones y supone también el crear la posibilidad de crear un nuevo país con una formación nueva también. Es conocer el país para poder transformarlo, no desoír, no desatender la propuesta de Briceño Iragorri que decía no se puede mejorar lo que no se conoce. Yo creo que allí es muy importante entonces salir de la erudición del cráneo hueco y pasar más bien a unas universidades que sean capaces de producir formación en quienes por allí pasan, pero una formación útil, una formación que funcione para el desarrollo del país en un sentido mucho más sincero. Valga pues que más participativo, más de identificación con las necesidades del país, que es decir, las necesidades de su pueblo. Es la construcción de un país, la construcción de una patria nueva también. Yo creo que con eso
digo algunas ideas. Yo sé que se nos pasó mucho el tiempo, pero tal vez la edición también mejore el producto. Ha sido una extraordinaria jornada. Nosotros debemos invitar, bueno, arrancamos entonces el plan de formación de esta escuela de escuelas, de la Escuela Nacional de Formación, adscrita al CEIBA, al Sistema Nacional de Formación, con este extraordinario conversatorio. Extraordinario, de verdad, tenemos que decirlo. Visítennos por las redes sociales, Mérida en Formación, en Twitter e Instagram, en nuestro canal de YouTube, Mérida en Formación. Bueno, nos despedimos. Abrazos para todos y todos los militantes. Arrancamos entonces con la jornada de formación y con los módulos a partir de este momento. Chávez vive.